Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Néstor Pardo, soy músico oboísta venezolano. Comencé la música cuando tenía 6 años y con mi instrumento comencé aproximadamente a los 8 años de edad, dentro del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. Así que ya tenemos que decir que ya tengo casi 30 años aproximadamente haciendo música y sobre todo con este instrumento que es el oboe. Un instrumento muy interesante, peculiar, muy particular y que todavía no se conoce mucho, pero que es un instrumento muy importante, sobre todo en las orquestas actualmente. El oboe es un instrumento que data de muchísimos años. Se dice que desde el año 3000 a.C. ya había instrumentos parecidos al oboe. No se llamaban igual, pero sí han venido transformándose a lo largo de los siglos hasta llegar al instrumento. El instrumento, digamos, más conocido del que se conoce es, por ejemplo, lo que era la gaita o la chirimía, ya en los años del Renacimiento, hasta llegar al periodo barroco, ya en los años 1600 aproximadamente, donde ya el oboe comienza a tener personalidad propia. Pero el oboe más que todo es ese instrumento que sale en caricaturas o sale en películas imitando lo que es la parte de danza, de música árabe, para encantar serpientes o todo eso. Entonces, de hecho, eso fue lo que me motivó cuando era niño. Escuchaba o veía ciertas imágenes y escuchaba esas partes, esas danzas como árabes o esas melodías que me parecían interesantes a esa edad, y comencé a buscar con respecto a lo que era el instrumento que me gustaba. De hecho, comencé a tocar otros instrumentos, pero luego lo conocí, lo vi y entonces decidí que era el instrumento que quería. El instrumento básicamente hoy por hoy se ha modernizado luego de que le hayan hecho ajustes, que hayan incrementado las llaves, el estilo para hacerlo. Antes se utilizaba una técnica muy, digamos, no sé, arcaica, era simplemente madera que trataban de ir poniendo de forma cónica hasta llegar a un instrumento cilíndrico. Esto, sin embargo, se ha ido modernizando, ha ido evolucionando hasta llegar al instrumento de hoy. Se dice que el instrumento básicamente ahorita lo tratamos como un instrumento francés. Es un instrumento, digamos, que se evolucionó a partir del año 1600, como dije, y no fue hasta el año 1800 aproximadamente cuando llegó esta transformación. Pero han sido los franceses los que de una u otra forma han dado este desarrollo al instrumento, creando empresas, creando grandes marcas, creando nombres y sobre todo el mecanismo y el desarrollo para hacer el instrumento. De hecho, sí, vamos a verlo aquí para que lo conozcan. El instrumento básicamente consta de 3 partes: la campana, cuerpo medio y cuerpo superior. Es muy sencillo de armar. Simplemente enroscas aquí la campana, siempre cuidando que no golpeemos ni forcemos mucho las llaves. Luego la primera parte, igual, hay un corcho, calza en la segunda parte, se arma. Y lo que tenías un estuche en 3 partes, pues ahora es un instrumento completo. Es un instrumento de viento madera. Hay muchísimos tipos de madera. Esta madera es ébano. Hay unas que ya se están haciendo de fibra de carbono. Hay otras que son de partes de plástico. Sin embargo, estos son como para estudiantes que están comenzando. Hay un híbrido ahora, una función en el que, por ejemplo, la primera parte la hacen con plástico, con reforzamiento, y la parte de abajo es de madera. ¿Esto por qué? Porque normalmente la madera, si hay cambios drásticos de clima, puede rajarse, puede romperse la madera. De hecho, este instrumento hace mucho tiempo, con una temperatura extrema de -7 grados, se rompió, se rajó. Entonces hubo que llevarlo para que en el taller en Francia pues se reparara. Hay unas máquinas, ellos meten mechas que se llaman, hasta que lo reparan. Es como una especie de pegamento que va interno y puede funcionar. El instrumento, de hecho, tiene muy buen sonido. Depende también el efecto que pueda tener o la magnitud de la raja, ¿no? En este caso fue algo muy sencillo, pero por eso ahora en la modernidad, con esto del desarrollo del instrumento, ahora hacen este tipo de conos, o lo que es la primera parte, la hacen híbrida, es decir, la hacen de madera, pero también con, digamos, plástico, con estos revestimientos, o con fibra de carbono, fibra de vidrio. Y ya también hoy por hoy hay muchos instrumentos que puede elegir. Hay oboes transparentes, hay oboes con llaves de plata, llaves de oro, llaves rosadas,
Hay diferentes modelos en los que la cápsula, en vez de ser completa, el cuerpo es hasta aquí, entonces esta parte es más larga, igual en 3 partes, pero cambia un poquito lo que es el diseño y el formato. Es un instrumento que se conoce porque tiene un sonido muy estridente, tiene un sonido penetrante, y eso es lo que básicamente ha ayudado a que se haga y se desarrolle un poco más el instrumento. No es el típico sonido de un instrumento de aliento, sino que es muy penetrante, es muy denso al final también el instrumento, el sonido. Y esto se logra, evidentemente, con una boquilla que nos ayuda a que suene el instrumento. Esta boquilla se llama caña y es una boquilla de doble lengüeta que va en un corcho, en un tubo, digamos, y hay un proceso para hacerla. De hecho, si tú la suenas, esto es la forma como debe sonar para ponerla en el oboe. Luego que tú pones la caña, entonces puede producirse el sonido. Sin embargo, es importante destacar que la caña también forma parte del oboísta. Digamos que aquí tú tienes que aprender a tocar el oboe, pero también tienes que aprender a hacer tus cañas y a tocar. Cuando estás comenzando, no hay problema porque tú, si eres un niño, un joven o lo que quieras, no hay problema porque las cañas las venden, tú las puedes comprar, tus profesores te las hacen también. Pero hay un momento en tu carrera en el que ya tú tienes que personalizar tus cañas, tus boquillas, y tienes que tocarlas. Entonces, la manera de elaborarlas es con un largo proceso. Ellas están hechas con bambú, que también ha evolucionado. Antes eran otros materiales, pero el bambú es uno de los más viejos y el que se ha mantenido todavía. Esta boquilla, digamos, ha sido el instrumento principal en todos estos instrumentos a lo largo de los años, con los que han podido hacer que suene el instrumento. Si tú pones la boca directa, no va a sonar. Entonces ellos intentaron hacer con esto la forma que sonara, que tú pudieras controlar el aire y ponerlo en el instrumento. La caña también ha evolucionado, hay muchas técnicas de raspado, las más famosas y conocidas son la técnica americana y la técnica francesa o europea. Ya en la parte europea ya hay varias tendencias, el raspado alemán, que uno le dice, el raspado francés, el raspado inglés. Cuando uno habla del raspado, se refiere a la caña como forma a la forma o el diseño que tú le das a la caña. Por ejemplo, esta es una caña que está recién montada, es decir, no está terminada, no está raspada, y entonces simplemente yo utilicé ciertos materiales, hilo, corcho, la pala o el bambú, para hacerla. Este es un procedimiento que todavía no está finalizada, ella no suena, no está elaborada, tú tienes que rasparla con muchos instrumentos para luego poder tener una caña pues completa, tener una caña ya raspada. Cuando yo hablo del raspado es este pequeño diseño o dibujo que se puede ver aquí, que hay diferencia con respecto a la otra. Hay una que lo tiene y hay una que no lo tiene. Esta caña ya está terminada. Entonces tú comienzas a trabajar y a hacer una cantidad de cosas con tus cañas y las vas adaptando a tu forma de tocar, a tu sonido. Para eso pueden pasar muchísimos años. De hecho, para tú hacer tus cañas necesitas muchos materiales. Uno de los materiales que necesitas, por ejemplo, es el mandril, evidentemente el corcho o el tubo, que es lo que uno utiliza, básicamente la pala o el bambú, que viene prefabricado, digamos, ya viene prefabricado o bubeado, y tú ahí lo buscas, hay muchas formas según te adaptes, y comienzas simplemente a poner el bambú sobre el corcho y a través o con un hilo comienzas a hacer, según la técnica que se te enseña, tu propia caña, quedando resultado así. Para eso utilizas, por ejemplo, un mandril, utilizas navajas especiales para el oboe, lápiz, guillotinas, utilizas pajuelas a la hora de raspar, alambre, utilizas cierto tipo de cosas que hacen que al final tú puedas tener un resultado como este, que digamos es el instrumento principal, con la caña, ¿verdad? Tu herramienta necesaria para poder
tocar el instrumento. Este instrumento es un instrumento muy particular, es un instrumento difícil de tocar, pero a la vez es un instrumento brillante y es un instrumento muy llamativo. Entonces es un instrumento que da mucha curiosidad. Un tip importante es que no muchas personas tocan este instrumento todavía, incluso ni siquiera todavía conocen el oboe. Entonces, a la hora de tomar una buena decisión, si quieres tener más oportunidades, puedes pensar en el oboe. Yo cuando estaba pequeño me hicieron el ofrecimiento para tocar violín. De hecho, yo quería tocar violín y me dijeron que había muchos violinistas. Entonces, para lograr quizás en ese momento, hace años, lo que yo quería, va a ser un poco más complicado. Yo lo entendí. Después me ofrecieron una viola, había más oportunidades con viola que con violín. Sin embargo, sentí que no era mi instrumento, no era lo que era. Cuando conocí este instrumento, que ya me gustaba por lo que había dicho de que lo conocía su sonido, lo encontré y toqué. Cuando conseguí el instrumento, sobraban instrumentos, o sea, habían instrumentos de más. No todo el mundo lo tenía. Entonces, eso fue una oportunidad porque en lo que yo obtuve el oboe, ingresé más rápido a la orquesta que la persona que estaba haciendo fila esperando un violín o una viola o otro instrumento. Entonces me gustó el riesgo y tomé el oboe. Yo digo que si tú quieres comenzar a tocar el instrumento, puedes hacerlo a los 8 años. Lo digo por experiencia propia porque a esa edad yo elegí el instrumento. Sin embargo, ahora después de la experiencia, creo que te puedo recomendar que comiences a estudiar el oboe a los 10 años. Sin embargo, es importante que tengas nociones musicales antes. O sea, que puedes estudiar desde los 5 o 6 años música, pero a los 10 ya puedes quizás tomar el oboe. ¿Por qué? Porque necesitas quizás un poquito más de conocimiento previo acerca de todo lo que es la música para que puedas hacerlo más rápido. Porque si aprendes música directamente en el momento que tocas el oboe, quizás si eres bueno, si te gusta y si estudias y practicas mucho, lo vas a lograr. Eso lo hice yo y lo hacen muchas personas. Pero siempre es bueno también saber que el instrumento te va a costar quizás sonar un poquito la nota antes. No es tan fácil de sonarlo porque tienes que acostumbrar tus labios, tu boca a tocarlo. No es una cosa que te vaya a salir de una vez. Si tú, por ejemplo, agarras una flauta o algo así, una flauta dulce, y suena, no sonará el sonido que quieres, pero emitirá el sonido. Aquí primero tienes que hacer sonidos con tu caña, tienes que hacer muchos ejercicios. Primero tienes que humedecer tu caña, tienes que ponerle en agua, porque como es una pala, como es bambú, entonces necesitas que ellas estén húmedas para que las fibras se peguen y pueda sonar, si no, no suena. De hecho, esta caña que les mostré está raspada, pero está seca, no está mojada. Cuesta mucho sonarla. Entonces, tú tienes que aprender ese tipo de cosas. Mojas tu caña y después te va a sonar la caña. Eso indica que ya la caña está lista para tocar el instrumento. Entonces, eso lo vas aprendiendo. Cuando tienes 10 años, 9 años, yo tengo alumnos, por ejemplo, que tienen 9, 10, 11, 12 años. Y no importa la edad que tengas, al principio les cuesta un poco, pero ya a los meses ya están tocando, ya le están saliendo las notas, que es lo importante. El sonido es particular porque el oboe tiene un sonido brillante, penetrante. Es algo intenso. De hecho, el oboe es el instrumento que afina una orquesta sinfónica. Esa orquesta en la que están todos los instrumentos reunidos, en la que hay un director de orquesta. El oboe es el que afina la orquesta. ¿Por qué el oboe afina la orquesta? Bueno, básicamente porque el sonido es el sonido más intenso o penetrante que hay, y el la, que es la nota con la que se afina, en este instrumento es la nota más afinada por la fabricación del instrumento de todos los instrumentos. Entonces, cuando tú estás en una orquesta, tú tocas el la y es un sonido mucho más estable que cualquier otro instrumento. Por eso, cada vez que, si tienen la oportunidad de ver un video de una orquesta importante o algo, o de cualquier ensamble que tenga oboe, siempre el oboe, cuando se vaya a afinar, va a ser la persona encargada de hacer esa afinación, de tocarlo. Y las demás personas escuchan y van adaptando la afinación. ¿Por qué? Por el color, porque es un color muy abierto, muy brillante. De hecho, como dije antes, el oboe viene de instrumentos como la gaita o la chirimía, que son instrumentos estos que los pueden escuchar en Escocia, por ejemplo. Estos instrumentos que quizás pueden llegar a ser instrumentos
aturdibles, instrumentos que son un poco más chillones, se podría decir. Se dice que el oboe viene de esa familia. Sin embargo, gracias a la modernidad, el instrumento ya no suena así, pero sí guarda ese sonido intenso, penetrante, brillante, pero de una manera más como cubierta. De hecho, con las técnicas nuevas que se han hecho, hay muchos raspados o muchas formas que también mejoran o le dan un color a tu instrumento. Eso ha pasado con el oboe y con la familia del oboe. El oboe, al igual que muchos instrumentos, también tiene, digamos que hermanos de los instrumentos. Así como estaba la chirimía, estaba la gaita y estaban otros instrumentos parecidos en la época, también el oboe tiene instrumentos en su familia. Por ejemplo, lo que es el corno inglés, que es un instrumento más grave, de hecho es más amplio y la campana es mucho más ancha. También se divide en 3 partes, pero toca con un tudel parecido, que es como un instrumento pero de metal, y en esa parte al final se le pone la caña y suena el instrumento. La caña también tiene una particularidad que no es igual a esta, sino que es una caña diferente. Es una caña que básicamente el raspado es igual, pero su funcionamiento se hace diferente porque tiene otro tudel, otra forma de amarre y todo eso. También está el oboe de amor, que es un instrumento básicamente con un sonido muy, pero muy hermoso, mucho más oscuro que este instrumento, pero que guarda cierta similitud. Está el oboe, lo que es un heckelphone, un oboe bajo, que es un instrumento pero mucho más grave y oscuro, mucho más pesado, pero también igual se divide en 3 partes, siempre manteniendo lo que es el instrumento. Es como ver este instrumento pero ampliado y con la campana mucho más grande. Y también hay uno mucho más pequeño, que es el oboe piccolo. El oboe piccolo es exactamente esto, pero reducido, mucho más pequeño, mucho más chiquito, y es un instrumento más agudo. Entonces podemos ver que está el oboe piccolo con una tonalidad y una altura a nivel más amplio, más grande. Está el oboe, que también es un instrumento de sonido alto, y después está, digamos, el corno inglés, el oboe de amor, el corno inglés y el oboe barítono. Digamos que los principales son 5. Sin embargo, los compositores donde más se enfocan es en el oboe como instrumento principal, y el oboe participa prácticamente en todos los repertorios: orquestas, música de cámara, músicas de solistas, de ensambles, todo eso lo hace con el oboe. El otro instrumento es el oboe de amor, está prácticamente ya vinculado con temas específicos. De hecho, hay compositores que han escrito para oboe de amor, pero en menor cantidad, digamos que no tiene un repertorio tan amplio como el oboe. Luego el instrumento que sí tiene mucho, pero mucho más trabajo, digamos, mucho más repertorio, es el corno inglés, que básicamente siempre se complementan en una orquesta sinfónica tocando el oboe en la fila, y al final de la fila de oboes se sienta el corno inglés. El corno inglés sí es utilizado por muchos compositores porque le da un color mucho más oscuro al sonido del oboe. Entonces, como tocar esa brillantez que quieres resultar, que quieres tocar, pero grave. Entonces, el juego que hay entre el oboe y el corno inglés es sumamente bello, melodioso, y evidentemente se complementa el uno con el otro. Ya el oboe, el heckelphone o el oboe bajo, es un instrumento que se utiliza ya para crear mucho más efectos, por lo grave que es el instrumento. No tiene tanto repertorio, pero sí tiene repertorios, digamos, famosos del instrumento. Pero obras como tal que tú ameriten o que toquen, no mucho. Con el oboe piccolo también pasa exactamente lo mismo. Hay piezas escritas para piccolo, pocas, no mucho. Primero porque no todo el mundo tiene acceso al instrumento, porque tú te compras un oboe, no te compras un oboe piccolo, porque de hecho tú comienzas, antes de aprender los demás instrumentos, digamos que el principal es el oboe. Con él aprendes las digitaciones, que son la forma de poner los dedos, y luego de hacer esto comienzas a estudiar o a tocar los demás instrumentos, porque básicamente, aunque tienen otra tonalidad, es decir, que esta posición que yo toco aquí siempre va a ser un do, la nota do, pero en otro instrumento con la misma posición ya no suena do, sino suena un fa, suena un sol, dependiendo la tonalidad en la que esté hecho el instrumento. Pero básicamente la digitación, la forma de tocar, es exactamente la misma. Por eso no todo el mundo se especializa en esos instrumentos, sino que cuando ya estás creciendo y tienes como el interés, entonces tocas el oboe, te compras un corno inglés, te compras un oboe de amor. Básicamente esos 3 son los que los oboístas tienen.
Ya comprarse un Heckelphone, ya quizás no, porque hacer esa inversión para tocar ese Heckelphone solamente 1, 2, 3, 10 veces en tu vida no es lo normal. Y el oboe piccolo, por ejemplo, si les soy sincero y soy honesto, me gustaría tenerlo, pero para tenerlo, porque es algo como que me complementa, algo que quisiera tener, es un sonido bonito, puedo tocarlo, pero básicamente ya yo estudié, ya yo hice mi carrera, y eso sería algo como más íntimo, más para mí, más para tocarlo, porque bueno, soy músico y me gusta hacer eso. Pero sé que no voy a buscar un trabajo como oboísta piccolo porque no existe, simplemente no hay. Todo está enfocado en lo que es el instrumento. El instrumento, por ejemplo, también es importante destacar que viene para personas que están comenzando, principiantes, niveles intermedios y niveles profesionales. Y ya también con esto de la modernidad, entonces hay de estudiantes pro y de estudiantes no pro. Entonces comienza todo ese tipo de elementos que te distinguen la diferencia de este instrumento. Y también competencia entre marcas. Hay marcas alemanas, marcas japonesas, marcas francesas. Yo en lo particular toco con una marca francesa, es un oboe Marigot modelo 2008 con llaves doradas. Es un instrumento que es profesional, es decir, tiene todas las llaves. Cuando tú estás comenzando y eres estudiante, por ejemplo, normalmente esto que tienes acá, estas llaves, es una nota grave, la tocas cuando presionas esta llave. Si puedes ver, yo toco acá y se mueven estas llaves. Eso hace que suene la nota más grave. Cuando eres estudiante, normalmente tu instrumento no tiene esto, llegas digamos que hasta aquí. Tiene la campana, pero no tiene la llave. Entonces solamente puede llegar hasta un si natural, como nota más grave. En el instrumento profesional puedes llegar hasta un si bemol grave. ¿Eso qué te permite? Te permite simplemente hacer un poco más de música, te permite hacer otros registros, tocar otro tipo de piezas, o compositores que utilizan mucho esa nota, por ejemplo Mahler, siempre utilizan mucho esas notas graves. Entonces si vas a tocar Mahler y no tienes un instrumento completo, entonces te va a costar, porque vas a tener que hacer la similitud de tu sonido de si bemol grave, pero arriba. Entonces no es lo que se quiere. Entonces básicamente vas subiendo y te vas dando cuenta que tiene juegos de torres, dobles diferentes. Este do, por ejemplo, es una segunda opción para tocar, no la tienes si eres estudiante. Este fa es el tercer fa, tampoco lo tienes si eres estudiante. Luego tienes otro tipo de portavoces. Hay unos que, este es un portavoz, es para tocar una nota aguda, ya lo van a escuchar. Segundo portavoz y tercer portavoz para tocar cosas muchísimo más altas. Cuando eres estudiante, básicamente no tienes estos portavoces, el tercero. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que tú vas creciendo, vas evolucionando y vas estudiando, ya te demanda el tener un instrumento que te va a durar toda la vida. Cuando eres estudiante debes cambiarlo. Yo comencé con un instrumento de madera, no tenía esta llave, bueno, no tenía prácticamente ninguna de las llaves, solamente las llaves esenciales, digamos lo que es el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y no tenía más allá de eso. Pero cuando estás estudiando, digamos que no necesitas esas llaves, porque el repertorio que tú tocas o tus clases no amerita que toques este tipo de llaves. Ya cuando tienes niveles más grandes en una escuela, cuando vas aprendiendo ciertas cosas, entonces sí te puedes ver limitado y decides comprarte tu instrumento. Este instrumento, por ejemplo, yo lo compré luego de pasar por un instrumento de estudiante de una marca americana, luego con un instrumento de origen italiano, muy bueno, de madera. Ya tenía casi todas las llaves, tenía de hecho lo que era casi que el sistema profesional, solamente lo único que le faltaba era esta llave, que digamos es el do, que tiene un agujero y tiene la palanca aquí. Esto hace que baje lo mismo que haría acá. Esto simplemente porque hay pasajes que yo toco el do así, o simplemente quito este dedo y toco el do así. Entonces para esto también requieres práctica y estudio para poder dominar esto. Entonces después me compré este instrumento, ya venía completo, y entonces ya tiene todas y cada una de las llaves que se requieren para tocar el instrumento. Ok, para demostrarles el sonido del oboe, que pueden ver que es un sonido también estridente, nasal, un sonido bastante particular, les voy a tocar. Si suena así es que te puede sonar el instrumento. La manera de tocar los labios, debes esconder tus labios, es decir, como esto,
vas a imitar la mueca de una sonrisa y cierras. Y de esa forma la vas a tocar. La caña siempre la vas a poner en línea con este tornillo que está acá y con esta torre, con esta llave, y luego que está aquí, entonces pones tus labios y emites el sonido. La manera de respirar es diferente a la del resto de las personas. Normalmente se respira por la nariz, como en este momento lo estoy haciendo yo, pero cuando vamos a tocar el oboe, lo ideal es respirar por la boca. ¿Por qué? Porque por la nariz tenemos muy poca capacidad de aire para tomar tanto aire y meterla en este pequeño cuerpo cónico tan chiquito que comienza en la caña y distribuirla. Entonces, tienes que tomar suficiente aire para poder emitir el sonido. Básicamente, si tú respiras por la nariz, también puedes tocar, pero no vas a tener la misma cantidad de aire. Entonces, el oboísta respira por la nariz, por la boca. Instrumentos como de aliento, como clarinete, fagot, flauta, es exactamente igual. Tienes que respirar por la boca porque tienes mayor capacidad, mayor resistencia. El oboe, por ejemplo, la nota más grave que puedes tocar según el instrumento es un si bemol, una nota muy grave. Y la nota más aguda depende del instrumento que tengas también y quizás a donde tú llegues. Pero puedes llegar hasta un sol, quizás un sol sostenido o un la. Sin embargo, es uno de los instrumentos más limitados porque no tienes como un clarinete más de 4 octavas o como un fagot que tiene muchas octavas. El oboe básicamente se maneja en 2 octavas, que es desde el do hasta el do grave hasta el do agudo. Básicamente esas son las 2 escalas con las que los compositores juegan en la música y en la que se desarrolla el instrumento. Básicamente porque el instrumento es un instrumento limitado también en llaves, no tiene la modernidad que pueden tener otros, a pesar de que se ha evolucionado. Por lo tanto, el trabajo del oboe se centra, más que en hacer cuestiones técnicas brillantes, en dedos, en pasajes rápidos, se centra en la nobleza del sonido, es decir, ser muy expresivo, ser muy musical. Hay muchísimos compositores, de hecho últimamente todos los soundtracks de películas están enfocados en el oboe, porque siempre la parte melancólica, la parte la parte del drama o la parte de amor, la parte en la que se busca ser muy expresivo, siempre se utiliza el oboe por la melancolía que te puede producir el sonido. Sin embargo, también los oboístas, en busca de este desarrollo y de buscar también ser mucho más integrales, están ya componiendo los músicos cosas como más técnicas, con efectos, con ruidos, con pasajes más rápidos, para tratar de ser mucho más completos. Pero, por ejemplo, me gustaría tocarles una tonada para oboe solo. Es un estreno, así que aprovecho para que apoyen el estreno. Es una tonada para oboe solo llamada Reencuentro. Y básicamente es para que escuchen cómo es el sonido, la parte nítida del instrumento.
cansa, pero es un instrumento con el que puedes ser muy expresivo, en el que puedes siempre dar un mensaje, con el que te puedes evidentemente comunicar. Si se dan cuenta, es una pieza lenta, pausada, con un tema que te puede dar como la sensación de nostalgia o algo, y eso es lo que normalmente se busca con el oboe. Sin embargo, también hay cosas que se han escrito para oboe que no son, digamos, así. Y por ahí te puedes ir con muchísimos dedos y muchísimas cosas que hay. Eso es un estudio LEAPI para oboe, en el que tú estudias la respiración continua o cíclica, es decir, que tocas sin respirar, sino que guardas aire y vas tocando. Eso es una técnica buena que te permite no cortar frases o cortar partes, ligaduras, como por ejemplo este tipo de cosas. Entonces, si no aguantas con el aire para no respirar, entonces sigues con el aire. Eso es una técnica buena, se utiliza en ciertos lugares. Sin embargo, no es correcto o común hacerlo siempre que estás tocando, porque recuerda que siempre el aire debes cambiarlo para oxigenar tu cerebro, porque no puedes trabajar con aire viejo en tu cerebro porque puede causar otros problemas. Entonces, pero sí es una técnica que se enseña porque es importante saberla y conocerla, así como también conocer las otras opciones que hay de notas para poder tocar. Básicamente mi vida se ha hecho o he trabajado en orquestas sinfónicas. Sin embargo, con el instrumento he logrado también tocar en ensambles, música popular, folclórica, quizás grupos, pero básicamente mi trabajo ha sido en orquestas. Tuve la grandiosa oportunidad de formar parte de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, donde toqué con el prestigioso maestro Gustavo Dudamel. Tuvimos la grandiosa oportunidad también de ser dirigidos por Sir Simon Rattle, por Claudio Abbado, Giuseppe Sinopoli, por Daniel Barenboim. Tocamos con excelentes solistas como Joshua Bell, con muchísimos instrumentistas, Jojo Ma en el cello, los hermanos Capuzón, Marta Argerich. Y básicamente en eso se ha desarrollado mi vida, estudiar para ser músico de orquesta, pero con la posibilidad de tocar de solista. Es decir, demostrarme así como lo hice en este momento, con un grupo pequeño y tocar el instrumento. Pero básicamente las orquestas también te ayudan mucho a desarrollarte como persona, como ser humano, y el oboe te da la posibilidad también de mostrarte como solista, porque en la fila de oboe siempre son menos que en la cuerda, por ejemplo. Entonces es mucho quizás más difícil sobresalir con tantos 20, 30 compañeros. La orquesta, por ejemplo, en la que yo estaba, la Simón Bolívar, llegamos a ser en un momento 300 personas. Éramos 10 oboes, que ya es bastante, pero había 60 violinistas. Entonces, básicamente con el oboe lo que hay es oportunidades. Es un instrumento difícil, pero no es conocido, y eso hace que sea interesante, curioso, porque siempre lo vas a tocar y la gente va a preguntarte ¿qué es el oboe? No lo conozco. Entonces eso está bien, porque sales de lo común, de lo normal, de un violín, una trompeta, y al final te creas, digamos, un patrón mucho más integral, formal. Conoces un instrumento diferente, un instrumento en el que puedes jugar con muchísimos matices, muchísimos colores, sabes hacer piano, hacer forte, y eso es súper importante. El instrumento, básicamente su importancia está en Francia. Todo el mundo quiere estudiar en los conservatorios en Francia, ahora en Alemania también, o con los maestros de allá, digamos, de esas orquestas. Y es un instrumento que su repertorio está enfocado en música francesa, y también en el periodo barroco, música por ejemplo de Vivaldi, de Bach, y música francesa, pues Saint-Saëns, Debussy, Gillet, música en el que se enfoca y se especializa el instrumento. Es un instrumento que lo invito a que lo analicen, lo vean, lo estudien, lo quieran escuchar, busquen información del instrumento y que vean, por ejemplo, videos de las orquestas para que vean la funcionalidad, cómo afina el instrumento, cómo suena el instrumento, y pues para que se enamoren del instrumento así tanto como me enamoré yo. Es bueno señalar también que hay protagonistas, como todo, estos que llaman los mejores instrumentistas, los mejores oboístas, y evidentemente todos están enfocados en orquestas europeas, orquestas americanas, y hay oboístas muy importantes, por ejemplo, como Albrecht Meyer, principal de la Orquesta Filarmónica de Berlín, en Alemania. Está, por ejemplo, grandes exponentes de este instrumento, como Liviu Barkol, por ejemplo, en Frankfurt, en Alemania. Está Andrea Gatté, en Francia, un maestro que muchas personas quieren, que es el maestro
Maurice Burger, François Lelay, y aquí por ejemplo en la parte en Estados Unidos tenemos a Alex Klein, por ejemplo al maestro Isotov, principal de la Orquesta de San Francisco. Todos ellos se encargan de hablar y de desarrollar el instrumento a través de sus compositores favoritos, como por ejemplo Kali Woda, que es un compositor que escribe para este instrumento y trata de desarrollarlo utilizando técnicas no solamente expresivas, sino también técnicas mucho más rápidas del instrumento, porque Kali Woda estuvo en el proceso en el que se desarrolló el instrumento. Pero también hay compositores como Vivaldi, como Bach, que fueron compositores que se especializaron en el sonido del instrumento, porque el oboe comenzaba a hacer renombre. Compositores, si quieren escuchar, por ejemplo, escuchen conciertos de Alessandro Marcello en re menor de Vivaldi, o el concierto re menor de Vivaldi o el concierto re menor de Marcello. También está el concierto muy famoso de Mozart, por ejemplo, para oboe en do mayor. También pueden buscar sonatas como las tres romanzas de Schumann para oboe, pueden buscar la sonata Saint-Saëns para oboe, pueden buscar, por ejemplo, Vivaldi escribió prácticamente 20 conciertos de oboe. No todos se dicen que son de él, hay conciertos que dicen que son falsos, que no, que están incompletos, pero hoy básicamente tiene 20 conciertos de oboe que pueden buscar. Hay una sonata muy famosa, muy difícil, música del siglo XX, se llama la sonata para oboe y piano de Paul Hindemith, bellísima sonata que requiere un nivel, digamos, ya alto para poder tocarla y es parte del repertorio musical. Entonces te invito a que busques conciertos de Vivaldi, conciertos de Bach, conciertos de Albinoni, de Marcello, Cimarosa, que son, digamos, como que en los que se enfocaron en el barroco. Luego compositores como Mozart, luego compositores como Kali Woda, como Strauss, Schumann, compositores también como Hindemith, y ellos, digamos, que son los que recrean todo el material de música de oboe. Y por supuesto música nueva que se ha creado, de música ya con efectos y cosas mucho más cercanas a nuestros tiempos, en la que estamos tratando de hacer y de tocar. Yo, por ejemplo, hace un par de semanas tuve la oportunidad de grabar un Vivaldi, un Kali Woda y un Hindemith, tratando de recorrer los periodos más importantes del instrumento. Entonces, los nombres más importantes, ya saben, Bach, Vivaldi, Kali Woda, Hindemith, Saint-Saëns. Pueden conseguirlos en cualquier portal de internet, ponen videos, los van a conseguir. Son videos que tienen muchas personas que los han tocado, así que pueden elegir la versión que más les gusten, pueden elegir el oboísta que más les agrade, pueden seguirlo y evidentemente les va a gustar mucho porque hay muchísima música buena para esto. No solamente académica, clásica, también puedes tocar cualquier tipo de música popular, se hacen cover en el que hay oboe, música de películas también en el que hay oboe, John Williams, una cantidad muy grande. Está el famoso solo de oboe de Gabriel, de Ennio Morricone. Todo esto enfocado en el desarrollo del instrumento. Así que tienen mucho material que buscar. Espero que les haya gustado toda esta información y que les haya hecho dar esa pequeña curiosidad para que busquen más sobre el oboe. Recuerden, mi nombre es Néstor Pardo, soy maestro de oboe en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. También soy tallerista en el Tecnológico Monterrey en orquesta. Y soy el primer oboe de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la OSUNL. Participo también como el oboísta del Quinteto Prana y del Danés Dúo. También formo parte de ese dúo en el oboe. Cualquier cosa pueden seguirme a través de Instagram, a través del @NéstorPardo, NésPardo, y ahí pueden conseguir también videos, material que hago, y eso los lleva también directamente al link de mi canal de YouTube. También pueden contactarme a través de las redes sociales si quieren clases particulares, estoy a su completa disposición. Gracias.